En esta oportunidad me voy a referir a los conceptos de cost benchmarking y cost estimation. Benchmarking de costos y estimación de costos. Los conceptos lo digo también en el inglés porque normalmente lo escuchamos en inglés y así nos familiarizamos con el concepto. Realmente es interesante porque estamos acostumbrados a manejarlo separado, pero yo quiero hacerle saber mi opinión de que los dos conceptos de cost benchmarking y cost estimation están entrelazados y cada vez hablamos, mezclamos unos con el otro. Pero tenemos que hacer ciertas aclaratorias de que cuando estamos haciendo un cost benchmarking y estamos haciendo un cost estimation, estamos haciendo cosas que no necesariamente son las mismas. Como introducción vamos a aclarar un poco los términos y la definición de benchmarking en su raíz, que no es más que una comparativa y nace de la necesidad de las empresas en el área de mercadeo, porque allí nace el benchmarking, es marketing y tenía más un interés comercial, siempre ha tenido un interés comercial, ojo, pero a raíz de todas de cómo fue evolucionando el benchmarking y todas las herramientas que se introducen dentro del proceso de benchmarking, se empezaron a ver las posibilidades de que muchas variables se podían comparar y se podían hacer. Entonces, yo lo digo así, los grandes padres de cost estimation en los años 40, cuando empezaron a comparar historias de plantas químicas, más que todo por allí comenzó todo, y empezaron a investigar los costos de las plantas petroquímicas y las empezaron a agrupar y a sacar proyecciones. Y nacieron varios autores que se dedicaron a eso. Estaban haciendo un benchmarking de costo. Pero a raíz del benchmarking de costo nace la estimación de costo en función de esa información. Por lo tanto, cuando se hace un estimado de costo, se utiliza información que viene de un cost benchmarking. Entonces, es allí por la cual traigo el tema, la referencia. Hay muchos mitos, hay muchos facts que debemos aclarar. Pero siguiendo con el concepto, la definición del benchmarking como tal, que es una técnica de medida de eficiencia, performance, o digamos, desempeño, básicamente, de las empresas, cuando se comparaban unas con otras y era una cuestión de competencia, saber cómo compararse con nosotros. Pero, tomando lo que les dije originalmente, a raíz de que empresas se especializaron en hacer benchmarking, tuvieron que utilizar estadísticas, herramientas de comparación. Y podemos decir que hay benchmarking de diferentes tipos, incluso benchmarking internos en las empresas. Hay benchmarking industriales, funcionales, benchmarking de competencia, competitividad, benchmarking de procesos de gerencia. Y se fue orientando en lo que nos interesa a nosotros, llegar al que es el cost benchmarking, que voy a dar la definición como la vemos hoy y cómo fue evolucionando el concepto. También las empresas que producían ingeniería, las empresas constructoras, necesitaron compararse y por allí también vino
Pero originalmente en una comparación de gerencia, cómo está el performance de la gente, de cómo se manejaba los proyectos, pero surgió la necesidad de, bueno, mis proyectos, ¿por qué están costando más? ¿Por qué mis horas hombres de mi gente? ¿Cómo estoy pagando yo a mi gente y cómo la está pagando otra empresa? Ese tipo de cosas. Es decir, sigue la historia, lo dice así. Entonces, pero cuando bajamos más y cuando estamos, por ejemplo, comparando el costo de un equipo, digamos un compresor, y pedimos varios tipos de compresores, pedimos una cotización a una empresa especialista en fabricación, pero hay otra que también es especialista, pido las dos listas. Y esas dos listas me generan dos poblaciones de datos, muestras de datos, pero son poblaciones agrupadas por un suplidor de información y el otro suplidor de información. Entonces, allí se empieza a aparecer a lo que hicieron nuestros padres de cost estimation, que recabaron información de eso. ¿Y cómo creen ustedes que es un manual de estimación de costos con costos de equipo? ¿De dónde sacan la información? Sacan la información de lista de proveedores o al mismo tiempo pudiese ser el final de un proceso de licitación o de procura de un equipo. Toda la información de todo lo que ofertaron se pudo producir una base de datos. Eso es un benchmarking luego que genera. Con toda esa información se puede hacer muchas cosas, pero la más importante de todas, que nos sirve como en cost estimation, como una forma de hacer un pronóstico de cuánto puede ser el costo de un componente, llamémoslo planta, llamémoslo unidades funcionales, llamémoslo proyecto como tal, en función de curvas. Aquí es donde viene el primer mito. Y yo lo estoy utilizando como un eslogan. Las estimaciones de costos provienen de una curva de benchmarking. El otro mito, que es bastante fuerte, es lo que voy a decir, es que mucha gente asocia las curvas con estimados conceptuales que solamente sirven para hacer. No. Las curvas no tienen que ver con que solamente se usa para estimados conceptuales. Va a depender de dónde sacaste la información para hacer la curva, porque si la información para hacer la curva viene de un suplidor de equipo, esa curva va a arrojar el costo del equipo con muy buena precisión, porque es una cotización, o es lo que tiene los costos de la empresa. Me dirán, bueno, pero ¿por qué hay el costo del equipo? ¿Cómo estimarlo si tengo dos fuentes? Si el equipo es el mismo, las dos fuentes se deben parecer mucho, pero entonces recuerden que hay otros elementos que afectan a cada una de las empresas, tienen estructuras de costos diferentes y otras cosas que afectan a ellos, que son las condiciones propias de ellos, de su organización, que los hace que algunos tengan un costo mayor o menor que el otro, diferente, eso es lógico. Y hay otras más, que es la situación que está pasando en la empresa, que son estratégicamente, una empresa puede en un momento bajar el precio de un equipo y otra por necesidad, otra subirlo porque están cómodos y están vendiendo mucho. Y entonces es donde juegan estos dos elementos que son la oferta y la demanda. Pero en función volviendo al concepto que nos trae aquí la comparación de cost benchmarking y cost estimation, cuando ustedes están haciendo un cost benchmarking, están hallando la raíz del costo de cualquier componente.
que luego lo van a utilizar para un cost estimation. El cost estimation es sencillamente tomar un valor de un cost benchmarking y ponerlo en un software o a mano, en una hoja Excel, y producir un costo de un proyecto aguas arriba. Entonces, hacer un estimado es sencillamente procesar información que previamente se hizo en un cost benchmarking. Esa es la conclusión. Ahí es donde lo quiero llevar. El eslogan que yo uso, todo cost estimation viene de una curva de cost benchmarking. No olviden eso. Nos veremos en la próxima conversación.